podríamos hablar de este concepto, este ejercicio, a ver qué es lo que entienden respecto de este ejercicio número 24 de la página 366, que está dada de esta manera. A ver. ¿Qué tipo de distribución es? ¿De variable aleatoria discreta o una variable aleatoria continua? ¿Qué tipo de variable está considerando en el enunciado ese problema? Dice, la demanda de cierto artículo particular está caracterizado por la distribución de probabilidad siguiente. P de D minúscula es igual a una constante K por D elevado al cuadrado sobre 16, cuando los valores de D minúscula son los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Continúa. Casos. ¿Qué tipo de variable es? ¿Qué? Discreta. 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 No tengan miedo de participar. Griten, están en sus casas, nadie les va a escuchar. El vecino no les va a reñir. Griten. ¿Cómo sé que es una variable discreta? Por los valores que asume la variable. La variable asume valores enteros. Entonces, aún estando en la forma de modelo matemático, ¿sí?, se tiene esa característica de identificar, que nos da información para identificar el tipo de variable que estamos analizando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, más aquí adelante tenemos esta otra. Por ejemplo, esta. ¿Qué tipo de variable es y qué distribución o cómo se conoce esta función? Una variable continua. ¿Por qué es continua? Porque esta razón. Por esta razón. Los valores de la variable X están expresadas como un intervalo de números reales. Están expresados como un intervalo de números reales. Por tanto, esta función es una función probabilística. Si es un f minúscula, estamos hablando de la función de densidad. Es la función de probabilidad de densidad de la variable aleatoria X. Esta otra era un p minúscula, más atrás, era un p minúscula, estamos hablando de la función másica de probabilidad o función de cuantía. ¿De acuerdo? Muy bien, en todos los casos podemos, por ejemplo, cuando tenemos una distribución discreta, podemos expresarla en la forma de modelo, como es este caso, o en la forma de una tabla. ¿Cuál sería la forma tabular de esta distribución? Entonces vamos a hacer una especie de práctica y al mismo tiempo avanzar con algunos conceptos. Aquí tenemos esta función de una variable d en términos de d minúscula es igual a una constante por d al cuadrado sobre 16, si no me equivoco, para los valores de d
que es 1, 2, 3, 4 hasta 5 y 0 en otros. ¿Estoy bien? A ver, estoy en lo mismo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que representa la variable D? Demanda de cierto artículo. ¿Qué es la demanda de cierto artículo? El número de artículos que son requeridos por el consumidor, por las personas que consumen ese artículo. ¿Sí? El número de artículos que demandan. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de ir a comer unos pollitos en el Qingdao, por ejemplo, el número de pedidos de pollos Qingdao por una persona. Entonces estamos hablando de que puede pedir un pedido, 2 pedidos, dependiendo de la composición de las personas que van a compartir. Estos podrían variar entre ese valor. Y está dada por esta expresión. Entonces es un modelo que se puede aplicar a cualquier situación. Muy bien, entonces esta formulación que está hecha de manera de modelo, la puedo expresar en su forma tabular. Puedo expresarla en su forma tabular. En su forma tabular significa que voy a tener una tablita como ya conocemos desde el primer día de clases de esta materia. Tendría aquí la variable D igual a D minúscula y aquí tendría la función P de D. Y tendría el valor de 1, 2, 3, 4, 5. Y por teoría yo conozco que esta en totales debe dar siempre 1. Ahora debo saber cuál valor le corresponde a cada uno de ellos y para eso debo calcular previamente el valor de K. El valor de K. Para calcular el valor de K voy a cumplir con esta propiedad que está en la tabla. La probabilidad de que D sea igual a 1 más la probabilidad de que D sea igual a 2 más puntos suspensivos, la probabilidad de que D sea igual a 5 tiene que ser 1, como dice en esta tabla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale la probabilidad de que D sea igual a 1? Aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula, entonces voy a reemplazar el D por 1, tendría K por un 16avos, más K por ¿cuánto? 2 al cuadrado, 16avos, más, está bien, 4, por 3 al cuadrado, 16avos, más K por 4 al cuadrado, 16avos, más K por 5 al cuadrado, 16avos, todo eso debe ser igual a 1. La constante K está en todas las sumas, puedo factorizar y tendría un 16avos más 4 16avos más 9 16avos más
16 16avos más 25 16avos. Todo eso debe ser igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tienen el mismo denominador. Sumo los numeradores, son 14, 30, 55 sobre 16. Entonces, K es igual a 16,5. O su forma decimal correspondiente. Entonces, tengo como completar esta tablita. 16 sobre 55 ¿de acuerdo? Es 1, 4. Ay, estoy mal, estoy mal. Por 1, 16, entonces, ¿cuánto es eso? Aquí tendré para que esté más claramente identificado, sería igual a este 16 se simplifica quedando 1 sobre 55 con D que varía desde 1, 2 hasta 5 y 0 en otros casos. En otros casos. Entonces, cuando voy a reemplazar el D por 1, tendría acá 1 sobre 55. Solamente 1 sobre 55. Cuando reemplazo el 2, tendría 4 sobre 55. Cuando reemplazo el 3, tendría 9 sobre 55. Cuando reemplazo el 4, tendría 16 sobre 55. Cuando reemplazo el 5, tendría 25 sobre 55. Si yo sumo los numeradores, tiene que dar, como tenía que esperarse, 1. 55 sobre 55. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí. Muy bien. Ahora, tenemos una tablita. En esta tablita yo puedo calcular la media, mediana, moda, varianza, todos los conceptos que hemos visto en la primera parte. ¿Cómo calculo la media aritmética en una tabla de este tipo? Entonces vamos a ver eso. Cálculo de la media. Media aritmética. Para distribuciones de probabilidad. Cálculo de la media aritmética para distribuciones de probabilidad. Si X es una variable aleatoria con función
mágica de probabilidad P de X o función de densidad de probabilidad que hemos representado por el F minúscula de X, la media aritmética de X es conocida como esperanza matemática de X. Es conocida como esperanza matemática de X. Estamos hablando de este concepto, la media aritmética de X. Cuando estamos hablando de distribuciones de probabilidad, estamos haciendo referencia a una población. No estamos haciendo referencia a una muestra, por tanto, estamos hablando de la media aritmética poblacional y es conocida por esta razón como esperanza matemática de X. Y esta esperanza matemática de X se calcula como una suma de los X multiplicado por los valores de probabilidad para X para todos los valores de X. O es una integral desde menos infinito hasta más infinito del mismo procedimiento X multiplicado por f de X diferencial de X. Esto cuando X es discreta y esto cuando X es continua. Para las dos formas de variables aleatorias que tenemos el cálculo de la media aritmética de la misma manera. Si alguien se acuerda y está en su tabla, cómo calculábamos la media aritmética para distribuciones de frecuencia, era la sumatoria del NI por XI sobre N, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si nosotros introducimos el n dentro de la sumatoria, teníamos la sumatoria del HI por XI. ¿Qué es lo que representa el HI en términos probabilísticos? Esta probabilidad. Estoy multiplicando por X. Y estoy haciendo la suma, estoy con la misma fórmula. La misma fórmula, solamente que con simbología distinta porque estamos hablando de probabilidad. Entonces, en lugar de frecuencia, voy a considerar la probabilidad. ¿De acuerdo? En el caso de una variable continua, ya no son valores puntuales, son valores infinitesimales. Por esta razón debo hacer una integral. También del producto de X por su probabilidad. Entonces, cuando tenemos este concepto, tenemos si g de X es una función de la variable X, entonces tendremos la media aritmética de esa función g de X, o sea, la esperanza matemática de esa función g de X sería igual a la misma estructura. Lo único que cambia
es, en lugar de x, voy a multiplicar g de x a la función de probabilidad correspondiente para todos los valores de x. O voy a hacer la integral desde menos infinito hasta más infinito del mismo producto g de x multiplicado por el f de x, diferencial de x. Esto se extiende entonces para cualquier función que se disponga de esa variable. Por ejemplo, tenemos la esperanza matemática de x al cuadrado sería igual a ¿qué? Si la variable es discreta, tendríamos el x al cuadrado multiplicado por el p de x para todos los valores de x, o la integral desde menos infinito hasta más infinito, también de x al cuadrado multiplicado por el f de x diferencial de x. Esto en el caso de tener una distribución discreta. Y esta si x es continua. Puedo extender esto para cualquier n. Si yo quiero extender para cualquier n, puedo hacer esto en lugar de el 2, reemplazar por n. Lo único que tengo que hacer es, en lugar de 2, reemplazar por n. Y tengo para cualquier n, desde 1, 2 hasta cualquier valor. Potencias de x se pueden calcular sus esperanzas matemáticas. Sus esperanzas matemáticas significan sus medias aritméticas de esas potencias. A eso se llaman los momentos ordinarios de orden n, que serían dadas de esta manera. ¿Cuáles serán las propiedades de la media? O también llamadas propiedades de la esperanza matemática. ¿Quién me va a ayudar ahí? La media aritmética de una constante es igual a ¿qué? A la misma constante. Segunda propiedad, la media aritmética o esperanza matemática de x más menos una constante es igual a ¿qué? La esperanza matemática de la variable original más o menos esa constante según se haya sumado o se haya restado. Tercera propiedad, la otra operación que se puede hacer de la distribución original es el de multiplicar por una constante
La esperanza matemática del producto de una constante por una variable es la constante por la esperanza matemática de la variable. ¿Y cuál es la última? La media aritmética de la suma o la diferencia de dos distribuciones es igual a la suma o diferencia de las medias aritméticas de las distribuciones que se están sumando o restando. Estas son las mismas propiedades que hemos mencionado como propiedades de la media aritmética. Se está repitiendo como propiedades de la esperanza matemática. Entonces, podemos tranquilamente utilizar esta propiedad, por ejemplo, de aplicación. Quisiera saber cuál es la esperanza matemática de x menos la esperanza matemática de x toda elevada al cuadrado. Media aritmética. Es otro nombre. Primera cosa, desarrollo el binomio, porque directamente no puedo aplicar ninguna de estas propiedades. ¿Sí? Directamente no puedo aplicar ninguna porque no está presente. Entonces hago el desarrollo del binomio. El binomio de Newton dice que el cuadrado de una diferencia es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Eso es lo que hice acá. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo una suma. Cuando tengo una suma, tengo la propiedad 4. La propiedad 4 dice cuando tengo una suma, es la suma de esas esperanzas matemáticas. Entonces tendré acá la esperanza matemática de x al cuadrado menos la esperanza matemática de 2 veces la esperanza matemática de x multiplicado por x más la esperanza matemática de la esperanza matemática de x elevada al cuadrado. ¿Verdad? Estoy aplicando 4. Luego, puedo simplificar cada uno de ellos, si es que se da el caso. Con esta primera no hay nada que simplificar, será la esperanza matemática de x al cuadrado. Con esta segunda, este 2 y la esperanza matemática vienen a ser una constante. Entonces tendría una constante por una variable. Una constante por una variable. La propiedad 3. ¿Qué es lo que da? Es la constante por la esperanza matemática de la variable. Entonces tendría 2 veces la esperanza matemática de x multiplicado por la esperanza matemática de x. En esta de acá, la esperanza matemática de x es una constante. Su cuadrado es una constante.
¿Sí? Una constante elevado al cuadrado es una constante. Nunca se convierte en variable. Por tanto, por la propiedad 1, tendría ¿qué cosa? La misma constante. Entonces, acá yo tendría más la esperanza matemática de X, toda elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien, podemos observar de que aritméticamente estos dos términos son semejantes. Entonces puedo simplificar y de aquí resulta que la esperanza matemática de X menos la esperanza matemática de X elevado al cuadrado es igual ¿a qué? A la esperanza matemática de X al cuadrado menos la esperanza matemática de X toda elevada al cuadrado. Esa es una aplicación de las propiedades de este concepto. En la primera parte de la materia habíamos visto este concepto. ¿A qué era igual ese concepto? Los desvíos respecto de la media. La varianza. El segundo que ha hablado, ¿qué dijo? La varianza. La varianza de X. Este concepto y este concepto son iguales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Esta es la varianza de la distribución X. ¿Cómo hago para calcular? Busco la media de X al cuadrado, busco la media de X, elevo al cuadrado, la diferencia es la varianza de X. Su raíz cuadrada es el desvío estándar. Estamos repitiendo lo mismo, solamente que en otra simbología. ¿De acuerdo? Entonces, para el ejemplo, puedo calcular la media aritmética de la variable D, que es la esperanza matemática de esa variable D. Puedo calcular la varianza de esa variable D, que es la varianza de esa variable D. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es, en la forma tabular, como habíamos hecho antes, aquí tengo la variable t, 1, La media aritmética. La esperanza matemática. 2, 3, 4, 5,
y los totales. Y aquí tendremos las probabilidades, la función de probabilidad no acumulada. 1 sobre 55, 4 sobre 55, 9 sobre 55, 16 sobre 55, 25 sobre 55. Esta es la... Entonces, ¿qué hago para calcular esas medidas? Aquí directamente, aquí es la esperanza matemática de d al cuadrado menos la esperanza matemática de d toda elevado al cuadrado. Entonces, para calcular la esperanza matemática de d, ¿qué es lo que voy a hacer? La sumatoria del d por el PD. Entonces voy a hacer acá, voy a multiplicar el d minúscula por el p de d. Voy a multiplicar estos dos. 1 por 1 sobre 55, 1 sobre 55. 2 por 4, 8 sobre 55. 3 por 9, 27 sobre 55. 4 por 16, 64 sobre 55. 25 por 5 serían 25, 125 si no me equivoco, sobre 55. Y aquí voy a acumular toda esta suma, que sería 9 más 27, 36, 96, 100, 225 sobre 55. Esta suma que se da aquí al final es la esperanza matemática de la variable que estamos analizando, es decir, la media de esa variable. Quiero calcular la varianza, lo único que tengo que hacer es adicionar una columna para hacer el d cuadrado multiplicado por el p de d. Para poder hacer ese producto, voy a multiplicar estos dos y anoto acá. Otra vez, no, miento. Voy a multiplicar esta columna con esta columna. Y anoto acá. 1 por 1, 1 sobre 55. 8 por 2, 16 sobre 55. 27 por 3 es 21, 81 sobre 55. 64 por 4, 16, 24, 25, 256 sobre 55. 25 por 5 tendría 25, 5 por 2, 10, 12, 5 por 1, 5 más 1, 600, ¿no? Sí. $625 sobre 55. Entonces acá voy a tener, el denominador va a ser el mismo, 55, y aquí sería 11, 12, 18, 19, 3, 8,
16, 17, 7, 979. 7, 9. Gracias. Esta suma igual que en el caso anterior, es la esperanza matemática de la variable b elevado al cuadrado. Entonces, con ello tenemos que la media de esta variable d es la esperanza matemática de esa variable d, es igual a 200, sacaría quinta sería 4, 5 sobre 11. ¿Sí? La esperanza matemática de d al cuadrado es 979 sobre 55. Con esto puedo calcular la varianza poblacional de esa variable d, o colocado en forma, estaríamos hablando de 979 sobre 55 menos 45 onceavos elevado al cuadrado. No sé cuánto da eso en su valor numérico. Menos, o digo positivo, nunca es negativa la varianza, 1.06. Y la media es 45 dividido sobre 11, es 4.09. Esos serían los resultados de esta actividad de calcular la media y la varianza. Les había enseñado que para este tipo de cálculos, para estas medidas de la media y de la varianza, ustedes pueden utilizar sus máquinas de calcular. Estamos con una tabla de probabilidades, nada debe cambiar. Si ustedes ingresan en su máquina de calcular al mode stats la opción 1 y generan una planilla donde tienen el X y tienen el NI o la frecuencia, lo único que tienen que hacer es colocar en la columna del X estos valores y en la columna de las frecuencias colocar el concepto de probabilidad. A ver, hagan en sus máquinas de calcular. Coloquen, voy a colocar para que ustedes no me digan que no he hecho. Utilizando máquina de calcular, ingresan al mode
Stats, opción 1. Esto les conduce a la tabla X frecuencia que teníamos. Ustedes colocan 1, 2, puntos suspensivos hasta 5 y aquí colocan 1 sobre 55, 4 sobre 55 hasta 25 sobre 55. Luego activan la tecla AC y van a la lectura de resultados. Lectura de resultados. En la lectura de resultados ustedes van al Shift 1 y de aquí tienen las opciones de lectura de qué cosa. Entre ellas la sum y el bar. En la suma tenemos la suma de x y la suma de x al cuadrado. Esta suma de x me da la media de aritmética de x y esta me da la esperanza matemática de x al cuadrado. En la opción bar tenemos el n, que va a ser 1. Tenemos la media, que es la media de la población x, o la esperanza matemática de x, que se repite de acá. Es la misma. Y tenemos acá el que nos va a dar la respuesta, es el sigma de x. El sigma de x, que es el desvío estándar. El desvío estándar. Este sigma de x elevado al cuadrado me genera la varianza de x. Son los resultados que se obtienen. ¿Han verificado? Deben llegar a este mismo resultado. El sigma lo elevan al cuadrado, tiene que dar este resultado. Las sumas tienen que dar estos resultados que hemos analizado, que están acá en las tablas. En la tabla la suma de x, la suma de x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Han verificado? Respóndame, por favor. Sí. Sí, Muy bien. Entonces, esta parte está salvada. Está salvada por lo que conocemos de lo que hemos estudiado de la primera parte. Estamos aplicando a esta segunda parte, que está dada para variables discretas. Cualquiera que sea la distribución de variable discreta, este es el procedimiento. Y para este procedimiento ustedes tienen la máquina de calcular para hacer los cálculos directos de la media y de la varianza. Ahora, ¿qué de los otros conceptos? Por ejemplo, la mediana. ¿Cómo hemos definido la mediana? Cuando nosotros hemos tenido que calcular la mediana, que es definida como aquel valor de la variable
que divide la distribución en dos partes, cada una de ellas con el mismo número o la mitad de las observaciones, estamos hablando de que cuando teníamos una tabla de frecuencias para datos discretos y quisiéramos calcular la mediana, lo que teníamos que hacer era anexar en la tabla una columna. ¿Para qué cosa? Para cuantificar la frecuencia acumulada. Entonces, en este caso, de manera similar, anexamos una columna para cuantificar el F mayúscula de la variable. El F mayúscula de la variable. ¿De dónde resulta eso de acumular esta columna? Salimos de 1 sobre 55 más 4 es 5 sobre 55 más 9, 14 sobre 55 más 16, 30 sobre 55 más 25, como era de esperar, 55 sobre 55, que es el 1. ¿Qué hicimos después de tener la frecuencia acumulada? La Champions vuelve. El viernes de este julio. Falta. Esta es una traducción de la definición que habíamos dado para el caso de distribuciones de frecuencia al estudio de distribuciones de probabilidad. Entonces, la mediana, estoy diciendo, es un valor de la variable, un XJ, tal que cumple la probabilidad de que X sea menor o igual a ese XJ, sea igual a la probabilidad de que X sea mayor o igual. Y en probabilidad los dos coincidan con 0,5. ¿Por qué? Porque está dividiendo en dos la distribución, entonces hay probabilidad de 0,5 a su izquierda y la otra mitad con probabilidad de 0,5 a su derecha. Entonces, el XJ, cuando yo reemplazo acá, tengo el F de X para XJ, debe ser igual a 0,5. Cuando X es discreta, Discreta, o sea, no habla. No entiendo su la mediana de X corresponde a un XJ tal que el F de XJ sea el primero mayor o igual a 0,5. El primero que supera a 0,5. Tenemos como denominador, para el ejemplo, tenemos como denominador 55.
tenemos acá como denominador 55, ¿verdad? Entonces, 55 medios equivale a ¿cuánto? 27, ¿no? 27.5. Entonces, voy a ver en la tabla, el primero que supera a 27 en esto. 14 no supera 27, el primero que supera es este 30. Entonces, este es el primero que supera. Este es menor que 0.5. Este es el primero mayor o igual a 0.5. Por tanto, la mediana es 4. Aquí tenemos que 30 sobre 55 es el primero mayor a 0.5. Entonces, la mediana de X es el XJ, es el X igual a 4. El XJ igual a 4. O sea, ya que tenemos que la mediana de X es 4. ¿Alguna pregunta? Eso cuando tenemos una variable discreta, una distribución discreta. ¿Qué hay de la moda? ¿Qué hay de la moda? La moda es el valor de X que corresponde a un máximo en probabilidad. ¿Qué es un máximo en probabilidad? Si acá tenemos una distribución de este tipo, ¿dónde está el máximo en probabilidad? Esta es la moda. Este valor sería la moda de X. ¿Por qué? Porque tiene un máximo en probabilidad y está haciendo esa operación de subir y bajar. Estamos hablando de este comportamiento de máximo en probabilidad. Para el ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Analizamos la tabla en esta instancia. Para la moda analizamos en la frecuencia o en la probabilidad no acumulada y podemos verificar de que no hay un máximo. En esta tenemos ¿qué cosa? Va de un pequeño, va subiendo, subiendo, subiendo y no hay un máximo. O sea, cuando hablamos para el ejemplo,
lo que tenemos acá es un diagrama 1, 2, 3, 4 y un 5. No hay un máximo en probabilidad. Llover por dentro. En mí. Por tanto, no tiene moda. No tiene moda. ¿De acuerdo? Porque aquí está la función P de D y aquí está la variable D igual a D. Y estamos viendo de que existe solamente crecimiento y no hay un decrecimiento, como en este caso, para poder identificar la moda. ¿Qué es de los percentiles? ¿Qué es de los percentiles? Cuando tenemos una distribución de una variable X cualquiera, decimos que este punto corresponde al percentil Y de X si solo si a su izquierda está ¿qué cosa? ¿Qué cumple? A ver, ¿cómo completarían? El 25% de los datos. ¿No te he escuchado bien? El 25% de los datos. ¿75? No. Estoy hablando del índice Y. Hemos dicho que el Y% de los datos están a su izquierda. Traduciendo esto en términos de probabilidad, ¿qué sería? Si a esto estoy llamando un X, voy a llamarlo X0. Traduciendo en términos de probabilidad esta condición del porcentaje, ¿cuál sería su equivalente? Porcentaje es probabilidad. Por tanto, la probabilidad de que X sea menor o igual a X sub 0 es igual a Y sobre 100. Cuando teníamos la mediana, ¿cuánto vale Y? 2. Aquí el I varía desde 1, 2, puntos suspensivos hasta ¿cuánto? 99. Entonces, cuando hacíamos referencia a la mediana, ¿qué es lo que estaba? ¿Cuánto vale I? 50. La mitad de 100 es 50. 50. 50 dividido sobre 100, ¿cuánto es? 0.5. Un medio. 0,5. ¿Qué es lo que hicimos para calcular la mediana? $0,5. Entonces, ¿cómo hemos calculado la mediana? Hemos tomado esa referencia.
Hemos dicho el primero que supera a 0,5. Entonces, cuando vamos a calcular el percentil, será el primero que supere a este porcentaje. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cuál es el percentil 25 de la variable D? O sea, ¿cuál es la cuartila 1 de esa distribución? Primero que supere o igual a 0,25. Para el ejemplo. Percentil 25 significa entonces que vamos a tener acá, que es el XJ, tal que el J va a estar identificado por el f de x para ese XJ sea mayor o igual a 0,25. El primero que supera a 0,25. ¿Dónde voy a observar? En la frecuencia o en la probabilidad acumulada. Entonces voy a la tabla. En probabilidad acumulada, en esta columna, voy a identificar el primero que supere a 0,25. 14 sobre 55, ¿cuánto es? Si yo hago la división de 14 dividido sobre 55, es 0,2546. Esto es igual a 0,2546. Es mayor que 0,25, por tanto, la cuartila 1 es 3. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tendría en esta de la tabla, para que ustedes tengan referencia, de la tabla se tiene 14, ¿no? 14 sobre 55, que es el F de D para 3, es igual a 0,25, no sé cuánto más he dicho, que es el primero mayor a 0,25, se concluye que la cuartila 1 de X o de esta variable D es 3. ¿Está bien? A ver, voy a comprobar. 0,2546. 25,46, 14 sobre 55. $25,46 mayor a 25, por tanto corresponde al F de 3, porque está en el 3, quiere decir que la cuartila 1 es 3. La cuartila 1 es 3, la cuartila 2, ¿cuánto es? 4. La cuartila 2 es, ¿dónde está? ¿Dónde he concluido que es 4? La mediana es 4 y esto es igual a la cuartila 2 de la variable D.
¿De acuerdo? La cuartila 3 se los dejo para ustedes. Y cualquier otro cálculo de percentil se hace de la misma manera. Lo único que interviene es la columna de probabilidad acumulada. Nada más. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Qué hora es? Ya es hora. Muy bien, hemos hecho un ejercicio con la forma discreta. El día lunes voy a hacer con la forma continua para poder también hallar sus características o valores característicos. Lo que yo quiero ahora es que ustedes repitan todos los cálculos que he hecho en esta clase. Repitan para consideren el ejercicio cuál. A ver. Aquí hemos hallado el valor apropiado de K, hemos hallado la media y la varianza, hemos hallado, hemos respondido. Todo bien. Se ha dado respuesta a ello. Consideren este ejercicio. El ejercicio no van a conseguir con este ejercicio 33. Mejor repitan con este ejercicio. Hagan todos los cálculos respecto de lo que hemos hecho el día de hoy. Aplicando aquí propiedades de la esperanza matemática, pueden calcular también estos incisos A, B, C, D. A, B, C. La media, la varianza, la desviación estándar pueden calcular, también utilizando sus máquinas de calcular. Aquí ya hay moda y a ver si pueden contestar todas estas otras para este ejercicio les dejo como ejercicio de investigación y de trabajo para que puedan colgarlo al correo electrónico como ejercicio resuelto por ustedes. Una copia envían al correo electrónico, eso va para la calificación, para el segundo parcial. Es el ejercicio 35 de la página 367 del libro. Ejercicio 35 de la página 367 del libro. El libro está colgado en el Classroom, o sea que no hay argumentos para que me digan no pude hacer. Todos deberían de hacer. Aquí sí hay moda, hay todas las medidas que se puedan calcular y está dado para una tabla casi del mismo tamaño que el que hemos hecho el día de hoy. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. Si no tienen preguntas o dudas,